¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Los Analistas de la Noticia esta tarde a través de ICN. Denos ahí seguir. Esperamos que hayan pasado una feliz Navidad sin excesos. Siempre es bueno no tener excesos porque los excesos son los malos. Esta tarde, como los excesos y los abusos que se cometen en materia de derechos humanos, son malos los excesos. Y esto precisamente de derechos humanos vamos a hablar esta tarde con el licenciado Javier Acevedo, director del CIPRODE, del Centro de Promoción y Derechos Humanos, de Investigaciones y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, quien, como cierran el año prácticamente como institución, un análisis sobre los femicidios en el país, un análisis sobre los migrantes en el país, parte también de la realidad nacional, lo que es una CICIG, la llegada de una CICIG a Honduras, la parálisis en el Congreso Nacional, que son temas que están ahí y que siguen afectando al país. El tema de impunidad, por ejemplo, todavía están ahí. Hay miles de cosas. Y esto no es de no hablar del desempleo, de la delincuencia común, de la extorsión. Y hay un montón de cosas, pero queremos ver algunas posiciones positivas que se han hecho y hay que ver lo negativo. Tratamos de buscar un balance aquí en ICN y en Analistas de la Noticia, aunque siempre hay voces disonantes ahí que es que no se va a quedar bien con todo el mundo, pues, pero eso es que recuerden que los analistas son ustedes y las personas que invitamos, no es uno. Entonces, si hay alguien que quiere que se le invite como analista, pues que diga y aquí lo invitamos perfectamente bien a analizar las noticias, a analizar los problemas del país. Así que esta tarde compartimos con don Javier Acevedo. Gracias por haber aceptado esta invitación. Ya sé que está gozando de un corto periodo de vacaciones, pero ha accedido a hablar de estos temas. E iniciamos con esto de los femicidios y algunos que le denominan el feminicidio también. Pero ambas cosas son válidas. Las acciones son, al final de cuentas, son las mismas. Son violencias en contra de las mujeres. Cuéntenos un poco cómo está este tema de los femicidios en el país, don Javier. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Creo que es importante reconocer que hay unos ciertos avances, hay unas ciertas acciones positivas en el país. Sin embargo, todavía hay varios elementos que están afectando el reconocimiento, el cumplimiento y la realización de derechos humanos. En materia de seguridad, por ejemplo, destaca el incremento de los femicidios y eso en comparación con una aparente reducción general de muertes violentas en el país. Y ese es un elemento de preocupación porque no hay tanto trabajo efectivo para generar formación, para formar sensibilización en la sociedad hondureña para prevenir la violencia contra las mujeres, para poder prevenir las muertes violentas de mujeres y en su caso hacer una mejor investigación, identificación de los responsables y su sanción correspondiente para poder reducir los índices de impunidad que permanecen en el país. ¿A qué se debe ese incremento? ¿A qué se debe el incremento de muertes de mujeres en el país? ¿Cuáles son las causas? Creo que hay múltiples factores en eso. Por un lado está una cierta consideración de que la violencia contra las mujeres es algo natural en Honduras. Una consideración de que no hay que investigar las muertes violentas o que no hay que investigar siquiera aquellos hechos que terminan disparándose y detonando muertes violentas de mujeres,
Por ejemplo, muchas de las amenazas, mucha de la violencia intrafamiliar en el país no es suficientemente investigada o adecuadamente investigada, y por ende no se establecen y no se cumplen con las sanciones correspondientes contra los hombres que están violentando a su pareja en el hogar, o que están violentando a su pareja, a su compañera de hogar, a su compañera de trabajo, a su novia. Y entonces ese elemento va permitiendo que vaya escalando la violencia y que poco a poco vaya convirtiéndose en femicidio. Y además el otro elemento que está contribuyendo mucho a crecer el femicidio tiene que ver con los déficits de investigación y de sanción que tenemos en el país. De la mayor parte de los delitos que se cometen en Honduras, apenas el 10% en el mejor de los casos termina siendo investigado y con sanción de los responsables. Entonces, de alguna manera, la impunidad está estimulando para que haya más violencia, y en este caso violencia contra las mujeres. Sí, fíjese que hay cosas interesantes que también algunas frases lapidarias en contra de las mujeres. Por ejemplo, el hecho de entrar a una violación de una mujer, yo no sé si fue en algún exministro de seguridad que dijo que las mujeres se vestían provocativamente, que por eso eran violadas, y otra que al final se metían también a la narcoactividad, que su pareja en algunos casos las obligaba también, y se cometía ese tipo de muertes relacionadas a esta actividad. Pero vámonos inicialmente a lo común, a la cotidianidad, a la violencia en contra de la mujer, que llega a lo más terrible, a un desenlace fatal, que es la muerte de la mujer en sí. Es decir, riñas que comienzan en el hogar y que terminan con muerte de mujeres, y que terminan con muerte de otros familiares, y que precisamente son males atávicos, son males que vienen por la misma sociedad machista, y que vienen con una conjugación de elementos culturales propios de la falta de educación muchas veces, pero también creo que es, o sea, no solamente esto, porque yo he conocido hogares de campesinos, de gente que no ha ido a una escuela y jamás le han puesto la mano siquiera a su compañera de hogar. ¿Qué factores psicológicos, qué factores económicos, qué factores antropológicos inciden en la violencia en contra de la mujer? Bueno, ahí mira, podemos destacar, por ejemplo, que hemos abandonado un trabajo fuerte, un trabajo sostenido para reconocimiento de los derechos de las mujeres, y particularmente el valor que tienen las mujeres en la construcción de la sociedad. Hemos venido construyendo en el marco de una sociedad machista una idea de que los hombres somos superiores y que los hombres tenemos derecho a hacer cosas y las mujeres no. Y a veces esa misma consideración machista, por ejemplo, causa que en algunas parejas, cuando la mujer trabaja y tiene mejores ingresos, los hombres de alguna manera, en una cuestión casi de temor en esa relación, empiezan a actuar de manera mucho más violenta contra su pareja. Y a eso le acompañamos también una idea que ha sido formada y que ha sido forjada a lo largo de los años, donde creemos que las mujeres son seres humanos sin derechos, y los derechos son iguales para todas, iguales para todos, y en ese sentido también todos merecemos y todas merecen el mismo respeto, la misma consideración, y por ende una misma acción preventiva y una misma acción sancionatoria cuando existen violaciones a sus derechos. Por ejemplo, un elemento que vale la pena destacar en este momento es el mal manejo que se hace de la denuncia de casos de violencia contra las mujeres.
En muchos casos, la pregunta que le hacen en una estación policial a una mujer violentada es: ¿y usted qué le hizo a ese hombre para que él actuara así? De alguna manera le están transfiriendo la culpa a la mujer o la responsabilidad a la mujer de ser víctima de la violencia de ese hombre. También otro elemento que está pasando es que en muchas ocasiones cuando la mujer presenta denuncia, se le entrega una copia, una citación para que se la lleve y se le entregue a su violentador. Y es bastante difícil llegar a su casa y que le diga a su pareja: mira, te fui a denunciar. Entonces ese hombre empieza a actuar de manera mucho más violenta contra la mujer. Bueno, y no solamente eso, sino que se recrudece. Imagínense que llevarle la denuncia, la autoridad le dice: tenga, llévale a su compañero de hogar. O sea, eso es como tener de testigo protegido a alguien y exponerlo, pues. Decir que la autoridad misma es la que debería de requerir a la persona, al agresor, ¿no? ¿Cree que habría más respeto y habría una manera de proteger más la vida de la mujer? ¿O no? Sí, eso es por lo menos una primera acción que hay que hacer. O sea, porque ese procedimiento no es el adecuado. O sea, el procedimiento que está usando no es el adecuado, definitivamente. Así es. Ya. Y en todo caso, ¿qué medidas, digamos, se pudiesen tomar? ¿Y esto es cuestión de la ley misma o es que hay que hacer reformas en todo esto, licenciado Acevedo? Es más un asunto de las prácticas. Ajá. Yo creo que es importante fortalecer la policía y la acción de la Policía Nacional para que asuma la responsabilidad que le corresponde en este y en otros casos para poder desarrollar las acciones preventivas y las acciones correctivas que corresponden. Y en este caso lo mínimo es que sea la Policía Nacional el órgano responsable de citar al presunto agresor para que comparezca, ya sea al juzgado, a un juzgado de instancia municipal o a un juzgado de instancia policial, para poder resolver de alguna manera esa situación de violencia, estableciendo las salvaguardas para la mujer. Otro elemento importante en este procedimiento tiene que ver con el establecimiento de ciertas medidas de protección para las mujeres, porque no podemos, no es aceptable, no es correcto que la mujer tenga que regresar al espacio familiar donde ha recibido y sigue recibiendo violencia, a convivir con su agresor mientras se desarrolla un procedimiento de investigación y posible sanción al responsable. En todo caso, deberían establecerse medidas preventivas, como ubicar a la mujer en un espacio seguro o cómo establecer una prohibición al agresor o al presunto agresor para que no esté presente en el hogar, para que no participe en las actividades normales de la casa. ¿Dónde se registra la mayor parte de feminicidios o la mayor parte de violaciones, de acuerdo a los estudios que ustedes han visto, las partes que ustedes han analizado? Y se ve mayormente en los centros de mayor núcleo poblacional o se ve en el área rural. ¿Y qué es lo que impide, cree usted, que realmente esas estadísticas que son llevadas por algunos centros especialistas en esto reflejan una realidad o son incrementos, o más bien hay más casos? Lo que pasa es que hay un temor implícito por el instinto de conservación y por las amenazas que son objeto las mujeres, de denunciar a su agresor. Creo que esa es una de las cosas que también de repente puede incidir en el reflejo de las violaciones que son denunciadas por parte de sus agresores. Pero vamos a ir a una breve pausa comercial y al retorno las interrogantes al respecto, licenciado Acevedo.
Bien, esta tarde continuamos este diálogo con Javier Acevedo, director del CIPRODE. Le hacía algunas preguntas en relación a la mayor parte de casos de violencia en contra de la mujer, dónde son focalizados. Le vamos a compartir también algunas cifras que son publicadas por instituciones precisamente que se dedican al estudio a ver si lo insertamos para dialogar un poco y que nos haga una interpretación sobre esto. Se habla de 369 muertes violentas hasta el 30 de noviembre del 2023. Se registran 369 muertes violentas de mujeres según los medios de comunicación impresos y digitales. 42 homicidios múltiples hasta el 30 de noviembre de este año. Se han registrado 42 homicidios múltiples donde han perdido la vida 203 personas. De estos, 122 hombres, 77 mujeres y 4 no se tiene información sobre su género. Los homicidios múltiples, también llamadas masacres, son muertes violentas donde las víctimas son más de 3 personas. Femicidios en Honduras 2023. Ahí tenemos de las interrogantes que le hacíamos. Francisco Morazán, 107. Cortés con 70. De ahí le sigue, vamos a ver, 27 Olancho. 19 Lloro. 19 también Copán. 23 Comayagua. 22 Colón. 10 Choluteca. 15 Atlántida, Santa Bárbara 14, Valle 3, o sea, de los más bajos, y Ocotepec, que también no se registran muertes de mujeres. Parece que hay más respeto en esos lugares. No sabemos, pero ahí está el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres. Estas cifras, ¿en qué son coincidentes, digamos, en este tipo de muertes y en relación a las interrogantes, licenciado Acevedo? Bueno, por varias cosas, ¿verdad? Creo que estos datos que maneja el Centro de Derechos de Mujeres, por un lado, muestran que la concentración de los femicidios se da principalmente en las ciudades más grandes, ¿verdad? Sí. Especialmente en Francisco Morazán, en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, que es la que concentra realmente la mayor cantidad de femicidios del país, seguido del departamento de Cortés, y considerando que el Valle de Sula particularmente tiene una concentración de población mucho mayor, uno encuentra que realmente Tegucigalpa y Comayagüela se llevan el premio, por decirlo de alguna manera, como las zonas más peligrosas para las mujeres en el país. Eso, por un lado, también está mostrando que el nivel de investigación, el nivel de sanción en estos lugares sigue siendo bastante limitado, porque no hay una investigación adecuada para determinar a las y los responsables de los femicidios, y mucho menos hay también una acción sostenida, una acción consciente y dirigida para hacer prevención de violencia contra las mujeres. Hay varios factores en esto que también conviene ir relevando, porque además de lo que ya mencionábamos, de la impunidad como un elemento que estimula la violencia contra las mujeres, de los malos procedimientos policiales que de alguna manera también facilitan que la violencia escale, también es importante reconocer que hay mucha acción desde distintos sectores para estigmatizar las luchas de las mujeres, para estigmatizar los reclamos por los derechos de las mujeres. Y ese tipo de campañas también está contribuyendo a elevar las violencias que están sufriendo las mujeres en el país. El reclamo por el derecho a derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, ha llevado a ejercer actos de violencia contra las mujeres. La posibilidad incluso de generarse recursos también ha implicado un incremento en la violencia contra las mujeres. Y algo que mencionaba usted al principio, y es que aun cuando la cifra de denuncias de violencias es como la más amplia que existe en el país,
no necesariamente refleja la realidad, porque hay una cifra oculta de mujeres que no están haciendo denuncia, que no están presentando sus casos por temor a distintas reacciones por parte de los hombres. Fíjese que hay algo interesante también acá, y es que lo que señala usted, el grado de impunidad, es decir, ¿cuántos casos han sido judicializados por muerte de mujeres? ¿Cuántos casos son penalizados? ¿Cuántos casos, o sea, se han resuelto? O sea, ¿qué interés le ha puesto la autoridad a la muerte de las mujeres que se convierte en impunidad, en indiferencia? Recuerdo que en algún momento, no sé si usted, cuando se incrementó la violencia, no recuerdo en qué periodo de gobierno, pero que había un incremento salvaje de la violencia en contra y era generalizada. Entonces mataban a alguien y venía la policía y decía, no aparecía. ¿Tenía celular? Sí, tenía celular. No aparecía el celular. Entonces lo asesinaron por robarle el celular, decía. Esa era la investigación y hasta ahí nomás llegaba la investigación. Entonces, y eso es un grado de impunidad, no investigar. Y en el caso de las mujeres ocurre lo mismo. No se investiga y caen a un grado de impunidad y dice, total, mato a esta mujer y no pasa nada. Eso es grave, ¿no cree? Efectivamente, eso es algo que ha venido pasando en el país, donde de alguna manera la ausencia de investigación, el crecimiento de la impunidad estimula la comisión de delitos y en este caso estimula la comisión del femicidio, porque sienten que no va a pasar nada. De hecho, es el nivel de efectividad de la investigación de muertes violentas de las mujeres no llega al 10%. Eso significa que de cada 100 mujeres que son asesinadas, menos de 10 casos son efectivamente investigados y sus autores son procesados y son condenados. Incluso en el manejo mediático existe mucha manipulación de misógina y machista a veces, donde se le culpabiliza a la mujer de ser víctima de la violencia por su forma de vestir, por su forma de andar, por sus palabras, por sus expresiones. Y bueno, de hecho hemos tenido casos incluso de mujeres vinculadas al Ministerio Público cuyas muertes no están siendo investigadas de manera adecuada. Y uno esperaría que por lo menos al nivel de esa institución hubiera más compromiso para investigar esos casos. Pero por el contrario, lo que ocurre es siempre de alguna manera tratar de responsabilizar a la mujer de su propia muerte, de sus propios problemas. Y eso es grave definitivamente, porque culpar a la mujer solo por culparla y que bueno, es que es una forma bien fácil para no investigar las cosas. Entonces volvemos a caer en el campo de la impunidad. Y no solo la impunidad en los feminicidios o en los femicidios, sino que impunidad en todo, a todo nivel, porque hemos visto también impunidad en asesinatos no solamente de mujeres, sino que de hombres, en violación de otro tipo, en casos de corrupción también hay impunidad. Hay impunidad casi en todas las áreas. Y eso es lo delicado, porque esto como que marca un patrón ya de conducta social. Aquí se comete cualquier cosa, incluso impunidad hasta cómo escoger los funcionarios, violentar las leyes, impunidad en qué sé yo, en choques vehiculares, impunidad en registros de gente en estado de ebriedad, en cometer una serie de delitos. Eso es a diario. Vámonos a esto es que especialmente de los migrantes, incluso hasta impunidad en el trato de los migrantes se dan. ¿Qué piensa? ¿Cómo se está manejando el tema de migrantes en el país?
Bueno, yo creo que es importante resaltar que la decisión que tomó el gobierno de la República de otorgar una amnistía migratoria para no imponer multas y sanciones a los migrantes que ingresan al país sin la documentación debida. Y eso de alguna manera ha facilitado ese tránsito migratorio por Honduras. Hoy por hoy contabilizamos más de medio millón de personas que han transitado por el territorio con rumbo principalmente hacia los Estados Unidos. Sin embargo, creo que también esta respuesta necesita un poco más de control, un poco más de trabajo por parte de la autoridad pública para poder efectivamente establecer barreras frente a ciertos tipos de tráfico y de trata de personas que pudieran estar ocurriendo ante la ausencia de controles efectivos. Y eso, por ejemplo, en una visita que hicimos a fronteras hace unos pocos días, uno de los elementos que llamó la atención fue ver pasar grupos familiares acompañados de 5 o 6 niños que no podían materialmente ser hijos de la pareja que los llevaba. Y entonces es necesario tener un mecanismo de control para poder identificar particularmente en el punto de entrada, ya sea en El Paraíso, en Choluteca, en Olancho o en otro de los puntos de ingreso al país, para saber y poder determinar con claridad si estos niños viajan con algún tipo de garantías o con algún tipo de mecanismo que efectivamente les salvaguarde frente a la posibilidad de ser sujetos o sujetas de trata o de tráfico de personas. Sí, fíjese que hay algo también que aquí cabe destacar es el abuso que han denunciado los propios migrantes, porque se les da 5 días para que puedan permanecer en el país, pero resulta de que no hay transporte para esta gente, o sea, las facilidades. Primero se les daba una amnistía para el cobro, o sea, por el tránsito, ¿no? Eso está paralizado. Sí. Al parecer no se les está cobrando, pero usted aquí encuentra que ya llevan más de 2 meses, 3 meses de estar en el país y aquí están, y ahí están albergados en donde eran. Aquí conocemos todos dónde están albergados. Ese Trans 450, el otro Trans 450, ahí es donde están albergados y ahora en cualquier esquina los encuentra. Y ahí duermen, ahí tienen su tienda y ahí por allá hacen sus necesidades y todo. Pero, ¿dónde está la ayuda estatal? Porque también han denunciado a las autoridades del Instituto del Transporte por los cobros excesivos que hay en los migrantes. Incluso señalamientos hasta de senadores y de parlamentarios norteamericanos, autoridades del Instituto del Transporte, y ese tipo de tráfico, de trata de personas. Y además, ¿dónde están las autoridades para poder sacar o facilitarles la ayuda de trasladarlos de Choluteca, llámese del Paraíso, hacia Ocotepeque o por el lado de Copán para que se trasladen hacia Guatemala? ¿Dónde está eso? O sea, sí, porque han habido varias denuncias también de los propios migrantes sobre esos abusos. Y efectivamente hay varias denuncias, hay poca investigación todavía y lamentablemente también hay mucho abuso por parte de nuestros compatriotas respecto de estas personas que están entrando al país y que están migrando por el país. Hemos visto y hemos recibido denuncias de personas particulares que les piden, por ejemplo, en la ciudad de Choluteca había gente que estaba ahí presente en la terminal de buses de Choluteca y les ofrecía conducirlos a los migrantes que estaban a la terminal, conducirlos a la oficina de migración a cambio de $5 por cabeza. Y ese cobro de $5 por cabeza no implicaba que los iban a transportar en un taxi o en un autobús particular hacia las oficinas de migración, sino que los llevaban caminando y por enseñarles dónde estaban las oficinas de migración,
les aplicaban ese cobro. Sí, definitivamente. También no solo desde eso, los conductores, también hay denuncias que de los conductores de autobuses les piden un sobreprecio en los pasajes para ir pagando una mordida a las autoridades policiales o militares que tienen retenes en las zonas. Bien, vamos a ver igual también... Sí, todo es coima, todo es. Y esto, mientras tanto, permanecen en el territorio nacional. Algunos definitivamente no pueden ni salir. No sabemos cuáles son las soluciones que se plantean para poder darles paso, que continúen su vía crucis hacia el lugar de destino. Pero al retorno, si tienen usted alguna información qué se puede hacer con los migrantes que todavía permanecen en el territorio nacional. Después de esta breve pausa. Bien, continuamos el diálogo con Javier Acevedo. Él es el director de CIPRODE, del Centro de Investigaciones y Promoción de los Derechos Humanos. ¿Hay algún estudio que hayan realizado para ver de qué manera pudiesen, o sugerencias o recomendaciones para el Estado mismo, para ver el trato que se le está dando a los migrantes, que en su mayoría son venezolanos? Luego creo que le siguen nicaragüenses, cubanos, y hay una serie de haitianos, e incluso tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo aquí a través de ICN, Analista de la Noticia, del propio lugar de los hechos, ¿no? Y los haitianos venían en vuelo charter hasta Nicaragua, y de Nicaragua les cobraban hasta Honduras. O sea que hay estatus dentro de los migrantes que pueden pagar ciertas cantidades y no importa el abuso. A esos no los ve como de largo, no los ve pedir, no los ve, o sea, los ve que van directo, pues, ¿verdad? Y hay gente que ya está conectada, incluso hasta con personas que trafican, que se dedican a esta actividad. Pero hay recomendaciones para el que viene del mero pueblo que ha sido desplazado, ya sea por violencia, ya sea por cuestiones políticas en su país. ¿Hay alguna sugerencia, licenciado? Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer. Primero es proporcionarles información. Hay algo que no estamos viendo en los puntos fronterizos, y es que falta bastante información para los migrantes. Hay varios esfuerzos que está desarrollando OIM, que está desarrollando ACNUR, que están desarrollando algunas organizaciones de sociedad civil, algunas organizaciones internacionales, pero necesitan hacer un trabajo mucho más sistemático para poder brindar información a los migrantes sobre sus derechos, sobre sus responsabilidades y sobre cuáles son los obstáculos y cuáles son los riesgos que enfrentan en el camino. También desde el Estado de Honduras se ha venido conversando creo que casi desde el año anterior, sobre la necesidad de establecer un albergue, un centro de albergue mucho más amplio, una suerte de campamento para esos migrantes en la ruta migratoria, considerando que, como bien dices, hay varios que ya están quedando como población flotante en el país. Es necesario poder brindarles unas ciertas condiciones y unas ciertas garantías de descanso, de reposo y de atenciones y acceso a servicios de salud, acceso a servicios de higiene, a medicamentos y otros que les permitan continuar de manera muy humana y con pleno respeto a sus derechos esa ruta migratoria. No sé si la posibilidad de que el Estado les proporcione transporte sea la mejor solución realmente, porque por un lado puede verse como un incentivo adicional hacia la migración o al tránsito migratorio por Honduras, pero además lo otro es que tiene un costo muy alto.
y es un costo, lamentablemente, en el área de prestación de servicios es cuando más fácilmente se puede caer en actos de corrupción. Y entonces es preferible evitarlo para, y establecer mejores controles para asegurar que quienes transitan por el país tienen cubiertas sus garantías, tienen cubiertos sus derechos y existen medidas especiales de protección, particularmente para las mujeres, los niños y las niñas. Sí, fíjese que nosotros habíamos recogido algunos testimonios y dicen que de llegar, o sea, cruzar el Darién y al llegar a Panamá los montaban de un solo en un bus y los iban a tirar de un solo a Costa Rica. O sea, y en Costa Rica prácticamente hacían lo mismo para irlos a tirar a Nicaragua o irlos a dejar a la frontera, no a tirarlos, sino que irlos a dejar a la frontera y le facilitaban eso. No sé si eso era suficiente ayuda y no es que necesariamente es que está contribuyendo a que la migración al final de cuentas es un derecho, la gente tiene derecho a migrar, pero como dice usted, eso aquí se pudiese ver como una cuestión de facilitarles todo para que sigan migrando o para que sigan viniendo de sus países. Independientemente de eso, yo pienso que lo menos que se puede hacer, lo que pasa es que se convierte en un pingo de negocio, ¿va? El hecho de trasladar migrantes, ¿va? Gente que ha salido hasta con nuevas rutas de buses por ahí, ¿va? ¿Ah? Y usted Sí, va a ver en lugares que eso. hay buses chatarras, buenos buses con aire acondicionado, y hay de todo, ¿va? De todo estatus, de todo el que lo pueda pagar. ¿Cuánto le cuesta trasladarse un migrante desde la frontera, o sea, del mero Danlí, porque ya no es desde la frontera, sí, de las manos, a donde está Mira, ahí hay como 3 rutas, rutas cortas de kilometraje, que por sacarle $5 dólares, al final de cuentas, ya no son $70, sino que son hasta $150 para cruzar el territorio nacional. Entonces, eso es un negocio, ¿va? Y negociazo, es un negocio redondo, porque ya sabe, es más, hasta se los llevan, hasta los buses donde tienen, ya traen hasta el número de bus y la ruta, el color de bus que tienen que abordar. Realmente eso el Estado pudiese contribuir a sacarlo lo más pronto posible, o se va a convertir en una población flotante. Hay gente que ha puesto negocios en el propio Danlí, que se ha convertido en emprendedores, que les está yendo bien, que eso no es malo, pero es alguien que está produciendo y que le está dando trabajo a gente de Centroamérica e incluso le está dando trabajo a sus propios compatriotas y gente que busca el territorio y se queda por acá, pero se queda produciendo. ¿Cuánto tiempo va a producir? ¿Cuánta población se va a quedar? No flotante, se va a quedar viviendo en el país. Y tiene razón, mire, creo que igual el Estado pudiera asumir un mayor control sobre su proceso y que sea el Estado quien haga las contrataciones pertinentes para poder facilitar el tránsito migratorio por Honduras para los migrantes. Siempre con controles, y creo que un elemento adicional en este control tendría que ser con acompañamiento de un monitoreo independiente, ya sea de agencias de Naciones Unidas o de las organizaciones de sociedad civil hondureñas que puedan dar acompañamiento a este proceso para garantizar o por lo menos para verificar que no sean sujetos de algún tipo de coima o de exigencia de dinero por parte de las autoridades policiales o militares en el país. También el otro elemento es facilitar el proceso de regularización para aquellos migrantes que quieran quedarse en el país y que están dispuestos y dispuestas a trabajar, a producir, a crear sus propios emprendimientos para poder generarse recursos para sí mismos e incluso para sus familias. Sí, porque realmente es una situación difícil, ¿no? Difícil como país, con pocas oportunidades también.
para los connacionales, pero también mucho más difíciles para el migrante. Y el migrante que no se quiere quedar aquí en Honduras, sino que él quiere continuar su trabajo. Ahora, ¿qué repercusiones va a tener para todas estas migrantes el hecho de manejar esto como política en Estados Unidos? Porque se vienen las elecciones en Estados Unidos y parece que el tema principal de campaña va a ser el tema migratorio. Y eso va a tener sus repercusiones en la migración. Salieron hace poco, salieron aquí algunas 10,000 personas de México, y al parecer está colapsando el punto de la frontera sur de los Estados Unidos con este paso de migrantes. Bueno, ese es un tema particularmente crítico ahorita en este momento prepolítico que existe en Estados Unidos, donde efectivamente el tema migratorio es uno de los temas, pero también hay una realidad concreta, y es que la migración no se va a detener mientras no cambien condiciones sociales, condiciones económicas y condiciones estructurales un poco más, de manera más sostenida en los países de expulsión de los migrantes. Y además que no haya la demanda de mano de obra que existe actualmente en Estados Unidos para estos migrantes, que ofrecen mano de obra no solo barata, sino que mano de obra dispuesta a hacer casi cualquier trabajo que los nacionales de Estados Unidos o los nacionales europeos, en su caso, no están dispuestos a realizar por sí mismos. Sí. Vamos a dejar un poco ahí De hecho, los migrantes, aunque este tema es bien escabroso, es bien doloroso, es bien complicado, ¿va? Porque la gente se viene de sus países no porque quiere venirse, o sea, no es que ya me voy, ya no me gusta vivir en este país, o ya no quiero estar aquí. No, el cambio climático está afectando también en algunos lugares, principalmente aquí en el Corredor Seco. También por desplazamientos debido a la violencia. Mucha gente se va debido también a la falta de empleo. Hay una serie de factores por cuales la gente emigra, pero no es porque se quiere ir, pues cada quien nace, tiene su país y quiere estar ahí, pues. Pero a veces las condiciones no se lo permiten, o ve usted que trabaja y no ve nada, porque todo se le va en que viene un organismo, una institución, le pide, viene el otro y le pide mordida, hasta que quiebra con su negocito y los emprendedores se van a pique. Les quiero hacer una pregunta antes de irnos a una pausa comercial, pero me la responde al retorno. ¿Cree que viene la CICIG a Honduras o piensa que no? Al retorno. Acevedo, director del Centro de Investigación y Promociones de los Derechos Humanos. ¿Viene o no viene? ¿O realmente se va a quedar en una promesa de campaña? ¿Cuál es el expertise? ¿Cuál es la información? ¿Qué análisis puede hacer usted al respecto sobre la llegada a la CICIG? Bueno, yo creo que sí viene. Creo que el gobierno ha dado pasos importantes y ha mostrado voluntad política para que venga y se instale la CICIG. Pero más allá de este tema de voluntad y más allá de promesa de campaña por parte de la presidenta Castro, creo que es importante que la CICIG venga como un reclamo y como una respuesta a una necesidad social, a una necesidad y un reclamo popular por la lucha contra la impunidad en el país. Porque como recordábamos hace unos minutos, la impunidad implica y está puesta no solamente en los femicidios, sino prácticamente todas las acciones y todos los delitos que se cometen en el país. Y necesitamos también que la venida de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad
supere las debilidades que tuvo la MASI. Y en ese superar las debilidades que tuvo la MASI también que no signifique un alegrón de pobre, como ocurrió también con varios de los casos que impulsó la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad. Porque necesitamos que las decisiones, que las acciones no puedan ser revertidas tan fácilmente como ocurrió en el pasado reciente, donde una decisión claramente intencionada por parte de los diputados al Congreso Nacional para garantizarse impunidad permitió que todo un trabajo, toda una inversión, todo un esfuerzo y toda una esperanza colectiva quedarán en la nada prácticamente por esa búsqueda de impunidad que estaban construyéndose los diputados al Congreso Nacional. Entonces necesitamos también de alguna manera que junto con la venida de la MASI haya una serie de acciones complementarias que limiten esa posibilidad de que los diputados y diputadas al Congreso Nacional puedan legislar para favorecer su propia impunidad, para que establecer barreras contra posibles investigaciones que hagan ante supuestos actos de corrupción. Pero necesitamos también que esa comisión internacional pueda fortalecer tanto el Ministerio Público, el Poder Judicial e incluso a las organizaciones de sociedad civil para poder sustentar de manera mucho más fuerte, mucho más sólida, iniciativas en contra de las personas que están cometiendo actos de corrupción en el país. Pero fíjese que aquí no le entiendo porque por un lado me menciona la impunidad. Hay que derogar un montón de leyes que más bien las han implementado como para protegerse de una posible llegada de Sisi. Esa Sisi prácticamente no vendría independiente. ¿O vendría cuándo? O sea, la pregunta es ¿cuándo? ¿Viene con dientes o viene sin dientes? O sea, ¿por qué? Si se han creado leyes para autoprotegerse. Solamente las precondiciones. Ajá. Entonces, que todavía para que se instale y que responda al clamor popular faltan varias cosas. Nos falta también como sociedad hacer un reclamo más fuerte frente a los actores que están propiciando actualmente la impunidad. Y esos actores que propician la impunidad están alrededor de las decisiones del Poder Legislativo en este momento. Pero ¿qué pasa con el Poder Legislativo en este momento si prácticamente está en parálisis? Justamente ese es un desafío y es un desafío importante. Y desde sociedad civil, desde algunas organizaciones que trabajamos en la lucha contra la impunidad y en la lucha contra la corrupción, también estamos explorando la posibilidad de reclamar la responsabilidad que le corresponde a los actuales diputados y diputadas al Congreso Nacional por esa parálisis en la que tienen inmerso el Poder Legislativo. Porque hay varios elementos que faltan para que la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad pueda actuar de manera efectiva contra esa impunidad y contra la corrupción en Honduras. Entonces, ¿qué le hace pensar que sí va a venir la Sisi? Primero porque hay una decisión de la Asamblea de Naciones Unidas, hay una cierta voluntad expresada y además encaminada por parte del Ejecutivo, y hay una parte de las organizaciones de sociedad civil que estamos comprometidas con el trabajo que puede desarrollar una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. Ahora, todavía falta trabajo. E incluso una vez que se llegue a instalar la Sisi, habrá que hacer mucho más trabajo para evitar que en el futuro próximo puedan revertirse los beneficios o las acciones positivas que ha desarrollado esta comisión, como ha ocurrido en el caso de Guatemala o como ocurrió en el mismo caso hondureño con la MASI
o incluso lo que ocurrió en El Salvador, donde las autoridades de gobierno salvadoreño de alguna manera capturaron prácticamente esa posibilidad de comisión internacional. Esta última comunicación de la presidenta Castro, a ver, mi solicitud a la Asamblea General de la ONU en su 78 periodo fue aprobada como lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras, otorgando mandato para la CICIG, cumpliendo plan de gobierno y el decreto 4-2022 del Congreso Nacional, gracias a Estados miembros y Antonio Guterres. Eso le hace pensar de que sí, esos son los cimientos que se han colocado para la llegada de la CICIG. No, es un paso apenas. Ajá. Sí, todavía faltan más pasos por dar, pero es un paso importante. Mire, los pasos para la instalación de la CICIG se han venido desarrollando. Se expresó primero la voluntad del gobierno para que se instalara una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad. Hubo respuesta por parte del sistema de Naciones Unidas para mandar una misión internacional de exploración. Después se amplió el convenio inicial y se hizo una segunda misión para esto. Ya hay varios elementos y yo espero que el gobierno de la República también en este momento ya cuente con los requisitos establecidos por Naciones Unidas para poder instalarse esa Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. Pero todavía hay barreras precisamente en el Poder Legislativo, que es donde finalmente tiene que darse la aprobación, y justo por eso hace falta hacer una mayor presión social, una mayor presión colectiva para el legislativo, para que los diputados y diputadas actúen de acuerdo al mandato que tienen y no actúen para protegerse a sí mismos o para proteger a terceros que han causado o han cometido actos de corrupción y continúan en la plena impunidad en el país. ¿Cree que 2024 es el momento oportuno para entablar un diálogo nacional, licenciado Acevedo? Debería, porque yo creo que si, mire, lamentablemente pudiera tomarse incluso como un acto de persecución política, pero los actuales diputados al Congreso Nacional, de persistir en este tipo de acciones, estarían poniéndose en riesgo como sujetos políticos para poder participar en cualquier actividad proselitista en el futuro, porque pudieran ser suspendidos por una acción colectiva que se pueda reclamar por parte de la ciudadanía frente al incumplimiento de sus obligaciones. ¿Qué actores deberían de participar en un diálogo nacional en caso de que tuvieran esa iniciativa de hacer una convocatoria? Bueno, yo creo que en el diálogo deberían convocar a todos los actores políticos, económicos, sociales, culturales del país, para poder dialogar de manera franca, pero más que dialogar, para poder construir acuerdos y poder hacer transformaciones o las transformaciones que el país requiere para mejorar las condiciones de vida de la población. Sí. ¿Qué cree que puede marcar 2024? ¿Qué expectativas le ve usted a 2024 para el país? Bueno, lamentablemente 2024 es un año político, que quizá no con toda la efervescencia, pero ya están marcándose las tendencias políticas en el país. Sin embargo, creo que es un espacio en el cual puede construirse un nuevo pacto social que permita hacer cumplir lo que establece la Constitución y las leyes y avanzar en el desarrollo social en Honduras. Bien, muchas gracias, licenciado. Muy amable. A la orden. Que pase un feliz año. Don Javier Acevedo, director del CIPRODE, del Centro de Investigaciones y Promociones de los Derechos Humanos en Honduras. Bien, ya no hay tiempo para más. Hasta aquí, analistas de la noticia. Buenas tardes.